Buenas tardes, mi nombre es Carolina López de la Manzanara. Soy doctoranda en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, y hoy vengo a dar una ponencia sobre un tema que está muy relacionado con el tema de mi tesis doctoral. Estoy haciendo la tesis sobre los contratos inteligentes y su encaje en el ordenamiento jurídico español. Por tanto, hoy voy a relacionar el tema de los contratos inteligentes con otra tecnología que está muy en auge y que estamos tratando en este congreso, que es la inteligencia artificial. Por tanto, le he titulado la ponencia Inteligencia Artificial y Contratación Automatizada del Smart Contract a la voluntad algorítmica. Vamos a empezar con un análisis terminológico que creo que es necesario para relacionar y diferenciar ambas tecnologías. Después del estudio doctrinal que he realizado de jurisprudencia normativa, tanto nacional como comunitaria, he llegado a la conclusión que el término inteligencia en la inteligencia artificial, valga la redundancia, es totalmente acertado, mientras que no lo es del todo en los contratos inteligentes. Se les nombra contratos inteligentes porque su creador, que fue Nick Szabo, que era un informático estadounidense, los denominó así, Smart Contracts, y estableció que eran una serie de promesas programadas para ser ejecutadas automáticamente. Desde entonces siempre se les conoce como contratos inteligentes. No obstante, la principal diferencia que existe entre la inteligencia artificial y la contratación inteligente es que la inteligencia artificial sí que participa en la creación de la voluntad, por así decirlo. Es capaz de hacer un razonamiento, establecer una lógica, tiene como ese punto mayor de autonomía, mientras que los contratos inteligentes lo que hacen son ejecutar una voluntad humana previamente pactada y programada. Por tanto, a los contratos inteligentes podrían ser llamados, por ejemplo, contratos automatizados, no tanto contratos inteligentes. Una vez establecido esta diferenciación terminológica, quiero pasar al siguiente punto, que es hablar de cómo la tecnología está transformando la forma de contratar hoy en día. Es un hecho notorio que llevamos ya muchas décadas experimentando cómo la contratación electrónica, la contratación a través de Internet, ha mejorado la vida de las personas, dado que nos da la capacidad de crear muchos más contratos, muchos más negocios jurídicos a una gran velocidad desde cualquier punto del mundo, y todo eso, a la vez que se desarrolla tan rápidamente, también es necesario que la regulación le acompañe. En este sentido, sí que es cierto que las normativas nacionales, los gobiernos nacionales, van un paso por detrás de la tecnología y no terminan de llegar a alcanzar la rapidez con la que se desarrollan. Sí que, por ejemplo, en la Unión Europea, pues la regulación es mucho más avanzada, se hacen reglamentos, directivas, sobre todo en temas financieros, en relación, por ejemplo, con las criptomonedas, con el blockchain, y no tanto a nivel nacional como nos gustaría. No obstante, entendemos que la teoría general del derecho y del contrato siguen plenamente vigentes y han de ser aplicados a estas nuevas tecnologías, tanto a los contratos inteligentes como a la inteligencia artificial. Pero también es cierto que hay muchos matices y muchas características de esta tecnología que sí que deberían ser reguladas. Pensamos que no tiene que ser tampoco una regulación muy estricta la que se establezca, porque sí que es necesario dejar como un margen a la tecnología para que se desarrolle. Si se establecen unas normativas muy estrictas, eso puede perjudicar el desarrollo tecnológico. Asimismo, a la vez que el derecho debe adaptarse a la tecnología, también entendemos que la tecnología tiene que ser un poco cauta y prudente y adaptarse también a la normativa vigente o a la normativa que se puede llegar a aprobar. Todo ello para
garantizar esa seguridad jurídica tan necesaria en un Estado de Derecho o en una democracia como las occidentales. Por tanto, entendemos que hay dos puntos clave en la inteligencia artificial y en los contratos inteligentes a tener en cuenta, que es el criterio del ser humano que utiliza estas tecnologías. Es decir, en los contratos inteligentes, cuando establecemos cláusulas para que sean cumplidas automáticamente, hay que tener ese criterio, ya sea jurídico, ya sea informático, para conocer si lo que hemos establecido, si lo que hemos programado es correcto o puede llegar a tener consecuencias no queridas para los contratantes. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Cada vez que hacemos uso de ella, el que recibe esa respuesta, que siempre va a ser en gran medida un humano, o siempre detrás de cada máquina que esté conectada con otra máquina, siempre al final habrá un humano. Tiene que tener ese criterio para conocer si la inteligencia artificial pues, ha tenido lo que se considera una alucinación, y es que responde otras cosas o realiza otras acciones no queridas por la persona que hace uso de la tecnología. Y de esta manera se están pensando establecer, o bueno, en muchas ya está establecido, lo que se conoce como el botón del pánico o el derecho a anular algunas de las acciones que realizan tanto los contratos inteligentes como la inteligencia artificial. Esto debe estar regulado porque sí que es cierto que no está contemplado en la normativa como tal. Entonces, tanto cuando la inteligencia es usada y las consecuencias que tiene son las que se han buscado, pues no pasa nada. Pero cuando existen este tipo de fallos o de errores, pues tenemos que tener esa prudencia y esa voluntad de solución de estos problemas, para que no tengan consecuencias que sean graves y que sean irrevocables para las partes. También relacionando estas dos tecnologías, tanto los contratos inteligentes como la inteligencia artificial, con el Internet de las Cosas, creemos que la unión de las tres nos puede llevar a un escenario pues demasiado ambicioso, por así decirlo, y muy bueno, muy óptimo, para que muchas relaciones comerciales, jurídicas, sean establecidas de la mejor manera posible. Es decir, de la forma más ágil, más transparente, más rápida. Pero, como decimos, es necesario establecer algún tipo de regulación en este sentido. Tendrán que ser, sobre todo, la Unión Europea y dando directrices a los gobiernos nacionales para preservar esa armonización regulatoria, la que establezca unos principios para que las tres tecnologías que acabo de nombrar pues puedan coexistir y cooperar y colaborar entre ellas con buen fin. Por tanto, uno de los aspectos que ya se está regulando es la teoría de la delegación en el código. Esto quiere decir que cuando una persona utiliza un contrato inteligente o una IA, no es el robot, la máquina o la tecnología la que se considera que presta el consentimiento, que emite esa declaración de voluntad, sino que es la persona, el ser humano que la utiliza, quien está detrás de esta tecnología, la que se considera que está contratando o emitiendo una declaración de voluntad. Por tanto, las directrices o las guidelines que nos vienen un poco de la Unión Europea y de los gobiernos nacionales es que nunca se va a considerar a una máquina, a una tecnología, como parte contratante y emisora de voluntad, básicamente, por así decirlo, sino que se va a considerar que ha habido siempre una persona y hay que hacer un poco de auditoría de quién está detrás de la tecnología para conocer quién es el contratante o el emisor de la voluntad. Es decir, no se va a poder escudar ninguna persona en no, esto lo ha decidido la inteligencia artificial y no yo. Ese es un poco el paradigma que se nos presenta.
Y bueno, por ir concluyendo, quería resumir la ponencia y para quedarnos con algunos conceptos clave. Uno de ellos es, como decía, que entiendo que no se puede considerar a los contratos inteligentes tan inteligentes como la propia inteligencia artificial, en el sentido de que no participan en la creación de voluntad, como sí lo hace la inteligencia artificial. Y por otra parte, la necesidad de establecer unas bases normativas de las características más importantes de la inteligencia artificial, que no sean robustas ni rígidas, sino que sean flexibles para que la tecnología se pueda seguir desarrollando, pero que sean lo suficientemente fundamentales para establecer y garantizar esa seguridad jurídica que necesitamos en el devenir de esta nueva tecnología. Gracias.